Análisis cultural con mirada feminista en modo glitter. Poder, poder, poder popular. Siempre me pregunté por qué sabemos muy poco o casi nada sobre los casos de abusos infantiles o abusos en la adolescencia. ¿Por qué de eso no se habla? ¿Estamos empezando a hablarlo? Mi nombre es Lara Andrés y hoy vamos a charlar sobre abusos, escraches y efecto destape, un libro de crónicas de abusos que retrata el poder reparador de poner en palabras aquello que nos enseñaron a callar. El abuso sexual infantil o juvenil es un problema que nos toca de cerca. Si no fuimos víctimas, tenemos una amiga o una compañera que sí. Es un tema, una herida que está más cerca o más lejos. No siempre lo hablamos, no siempre lo contamos, pero ahí está. Es una herida que queda, que se comparte y que muy de a poco hemos empezado a mostrarla y hasta tal vez sanarlas entre todas. Las últimas estadísticas presentadas por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia arrojan números alarmantes respecto a los casos de abusos infantiles. Durante el 2018, el 32% de las personas afectadas que recurrieron a la OVD fueron niñas, niños y adolescentes. La violencia psicológica en el 94% y la tipo física en el 45% son las violencias más usuales. De la violencia sexual, el 8 de cada 10 víctimas son niñas y mujeres adolescentes. 8 de cada 10 niños, niñas y adolescentes tienen un vínculo filial con la persona denunciada y en el 50% de los casos cohabitan con esa persona. Lo que siempre mencionamos muchas veces, el peligro, el riesgo para las mujeres, para las niñas, para los adolescentes, está en sus propias casas. La necesidad, la urgencia y la importancia de la correcta implementación de ESI en todas las escuelas es por esto mismo. El acceso a la información, a la educación sobre nuestros cuerpos, nuestras identidades, nuestra sexualidad, se hace imprescindible para poder advertir sobre la vulneración de derechos a las niñas y adolescentes. Según el último análisis de casos de abuso sexual infantil en la ciudad de Buenos Aires, entre el 70 y el 80% de las niñas, niños y adolescentes se dieron cuenta que fueron abusados sexualmente después de sus clases de educación sexual. La clase sirvió como una herramienta de reconocimiento, pero también como un espacio de confianza para hablar de lo sucedido. Y como siempre, acá vuelve lo que siempre se nos aparece como importante, la contención, la importancia de lo colectivo y el apoyo del otro. Hoy estamos más cerca de la justicia. En la investigación que se llevó a cabo a partir de mi denuncia se concluyó que existe prueba contundente para acusar a Juan Pacífico Dabul por el delito de violación agravada. Pero este es un caso excepcional. Las cifras dan cuenta de una realidad donde abunda la impunidad. El 97% de las denuncias por violación no prosperan, mientras que solo el 1% obtiene condena. Romper el silencio tiene costos caros para quienes denunciamos, aun cuando nos sometamos a todo lo que se nos exige. Somos juzgadas y revictimizadas. El problema es sistémico. El Poder Judicial no contempla los tiempos de las víctimas. Tampoco ha desarrollado estándares de pruebas para investigar este tipo de delitos. Se condena a las víctimas al silencio y la vergüenza, y se garantiza la impunidad para los atacantes. Esta denuncia se transformó en un reclamo colectivo. No soy la excepción, sino la regla. Soy una más de las miles de niñas, mujeres y adolescentes en Argentina, Nicaragua y en otros países de la región que sobreviven a la violencia sexual. Recién escuchábamos a Telma contando sobre los avances en su denuncia penal por la violación de Juan D'Artes. Creo que no miento si digo que todas, todes nos acordamos de esa tarde en la que Telma, rodeada de mujeres y compañeras, contó la violación que sufrió en su adolescencia. ¿Por qué nos llamó tanto la atención? ¿Porque acaso son pocos o casos aislados los abusos de mujeres o violaciones a mujeres y niñas? No. Como enumeré anteriormente, no son pocos. Nos llamó la atención porque por primera vez se puso en voz alta y se repitió en todos los medios de comunicación eso que es muy recurrente en las infancias y adolescencias, eso que permanece callado, eso que nos pasa a 1 de cada 5 mujeres, ese secreto a voces que se llama abuso sexual. Con el movimiento Ni Una Menos hemos puesto en las calles y en la escena pública las desigualdades y violencias que sufrimos las mujeres, niñas, personas trans, travestis y no binarias. Entendimos que lo que nos pasaba no eran hechos individuales, nos apropiamos de lo personal es político, entendiendo que las desigualdades son compartidas y las heridas también.
El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio, impunidad para mi asesino, es la desaparición, es la violación. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. El violador eras tú. El violador eres tú. Y quienes se quejan de este cantito, yo no soy violador, dicen, bueno, quiero decirles que el problema es que no entienden o no quieren entender qué es lo que representa este cantito. Siempre estamos nosotras, siempre son las víctimas las que están en el banquillo de los acusados y somos nosotras quienes tenemos que dar explicaciones de qué hacían ahí, por qué estaban solas, qué es lo que hiciste, cargando la responsabilidad de las agresiones recibidas. Al mirá cómo me pones, le respondimos con el mirá cómo nos ponemos. Eso fue un hecho histórico. El caso de la violación de Telma cobró una visibilidad mediática que fue acompañada también por una repercusión social nunca antes vista. Madres e hijas contándose casos de abusos, de violaciones. Se destapó la olla. Efecto destape, así lo llaman Magdalena Vitale Morillo y Dolores Ferré, dos alumnas de periodismo de la Universidad de La Plata, en un libro de crónicas de abusos en el que se tomaron el trabajo de entrevistar y contar aquello que tanto nos cuesta decir o reconocer. Tuve el privilegio de leer algo de lo que ellas escribieron, leerlas a ellas y también a las valientes que se animaron a contar sus historias. Me gusta porque la primera crónica la llamaron Lo que nosotras sabemos. Y me quedé pensando, es verdad. Nosotras sabemos de violencia, nosotras sabemos de callar y esconder. Este libro cuenta y visibiliza lo que muchas veces se ha querido mantener oculto. Como cuando una olla a presión la abrís y el efecto de destape hace que el vapor se esparza por todos lados, por toda la cocina, por todo el ambiente. Bueno, así fue el efecto de destape de empezar a contar y poder hacer públicos los casos de abusos y violaciones. Tuvimos el placer, en modo glitter, de poder contactarlas y poder preguntarles a Magdalena y a Dolores qué las llevó a hacer este trabajo de recolección de casos y cómo vivieron ese proceso. Hola, ¿cómo están? Soy Magdalena Vitale Morillo, les agradezco mucho por el espacio y quería contarles, bueno, en principio que nosotras escribimos este libro con perspectivas de recibirnos como comunicadoras sociales con orientación de periodismo y comunicación social de la Universidad de La Plata. Y lo que creo que marcó mucho que finalmente este libro sea sobre abuso sexual y no, por ejemplo, de masturbación femenina como iba a ser en un principio, lo que marcó mucho esa decisión fue el contexto mismo. Una como comunicadora le siente que está bueno aportar al momento y al contexto en el que vive, porque la verdad que temáticas feministas hay un montón, muchas grosas que han escrito muchas cosas y bueno, en ese sentido quizás percibíamos que repetir un tema para no aportarle nada no era muy enriquecedor. Y la denuncia que se hizo televisada, que fue televisada con el conjunto de actrices argentinas, estamos hablando de la denuncia de Telma Fardín contra Juan D'Artés, la llegada que tuvo ese caso y que se televisara y que mujeres se organizaran, mujeres que suelen estar presentes en ese lugar, ¿no? Y que en algún punto eso las posiciona en un lugar de privilegio en cuanto a la capacidad de llegada de su lucha y del caso en sí, como demostró serlo finalmente, puso el tema en un lugar muy, muy interpelador para la sociedad. Y es de ahí que de esto devino el nombre, efecto destape, porque así es como lo percibimos nosotras y muchas personas
qué es lo que fue, ¿no? Cómo la lucha de una contagia a todas, cómo se destapa una historia y detrás de esa historia hay muchas más. Bueno, con respecto a cómo lo vimos internamente, creo que tuvimos sensaciones y sentires diversos, tuvimos periodos, momentos donde quizás nos generaba mucho dolor lo que escuchábamos o lo que teníamos que escribir, lo que teníamos que investigar, y obviamente una sensación de pesadez, tristeza, mucha empatía, lógicamente, porque las historias que escuchábamos también nos hacían repensar qué había pasado con nosotras en nuestras historias personales. Y eso, sin lugar a dudas, tuvimos momentos de mucha bronca, mucha impotencia por este sistema que simplemente por ser mujeres y tener vagina estamos como condenadas a pasar por este tipo de violencias. Después tuvimos momentos de pura alegría y pura emoción con las compañeras, que se generaban momentos muy lindos en las entrevistas cuando ellas nos contaban sus historias y nosotras estábamos ahí compartiendo ese momento. Y después también, obvio, viendo cómo avanzaba el libro y cómo le íbamos dando forma a este proyecto, y ni hablar de la emoción y la sorpresa que fue su estada y el publicarlo, eso nos generó mucha felicidad. Pero fue esto, fue como montaña rusa de sentimientos, también por momentos estuvimos muy abstraídas porque, bueno, como todo investigación y proyecto que lleva su tiempo y por ahí el trabajo se vuelve un poco mecánico, una se pone un poco en piloto automático y se abstrae un poco, y por ahí se olvida de lo que está trabajando, y por ahí hay una frase o hay un audio que escuchás y eso te hace volver a caer. em, en dimensionar el asunto y bueno, por ahí estar un poco más triste o bueno, tener que cortar un poquito el trabajo por un tiempito. Así que fueron ciclos, pero bueno, hoy en día podemos decir que las dos estamos muy contentas y muy alegres, de vivir este proceso juntas también, que somos muy amigas y de poder estar plasmándolo, con su destada, con el prólogo de Telma Fardín, es una alegría enorme. Magdalena y Dolores también nos cuentan cuál es el valor de poder poner en palabras y en formato de crónica los casos de abusos de los que, como venimos diciendo en muchas oportunidades, nada se sabe y nada se dice. Bueno, nosotras con este libro, al hablar de abuso sexual, entendemos que por más de que estamos solo narrando 5 historias, sabemos que cualquier mujer puede sentirse identificada con cualquiera de las historias, y creo que ese era nuestro objetivo, porque la verdad que encontramos puntos en común en todas las historias. De hecho, nosotras hicimos varias entrevistas más y finalmente creo que hicimos el doble o el triple de entrevistas y finalmente pudimos nada más incluir 5 historias. Pero en todas encontramos denominadores comunes, como que, por ejemplo, los casos en que, más allá de los testimonios de las chicas, a partir de la investigación que nosotras hicimos en torno a toda esta problemática, entendimos que los casos en que un abusador está escondido en una esquina, ¿no? Como esta imagen del abusador como el loco suelto, ¿no? Y pasa una chica y la agarra y abusa de ella en la calle, que no me cabe duda de que eso existe, pasa y lamentablemente va a seguir pasando. Son los casos que son menos, ¿no? Como que tenemos esta imagen en la cabeza por ahí de que el abuso sexual es esto, o es una mujer amordazada, en un rincón de un cuarto, y la verdad que no, nos encontramos con que los abusadores son nuestros familiares, son nuestros padres, son nuestros novios, son nuestros médicos, son personas a las que nosotras les damos cierta confianza. Son personas que tienen cierta confianza con nosotras, y también por eso se da la manipulación y también por eso se llegan a casos tan prolongados por ahí en diferentes situaciones. Entonces, nosotras, entendiendo la complejidad que tiene este problema, y que es algo que nos ataca a todas, por ahí no todas fuimos abusadas, en el sentido de
penetradas o sexualmente violentadas, pero sí recibimos acoso callejero, sí nos han tocado en un boliche, sí un novio nos ha hecho cosas que por ahí nosotras no habíamos consentido. Creo que por eso también todas nos podemos sentir reflejadas en las historias. Y entendiendo esta complejidad que tiene el abuso sexual, nos parecía que contarlo, narrarlo en formato crónica, hacer un libro al respecto, nos daba la posibilidad de hablar sobre, a priori, 5 casos nada más, pero pudiendo contextualizar esos casos, pudiendo tomarnos el tiempo de no solo contar qué le pasó a esa mujer en esa ocasión, sino contar cómo vivieron, cómo siguieron con su vida después, qué les pasó antes, cómo pudieron abordarlo, si pudieron denunciarlo. Y a raíz de todo eso, como es una crónica periodística, pudimos incluir datos jurídicos, pudimos incluir datos de otras entrevistadas profesionales de tal rama, como abogadas o psicólogas. Ni hablar de que, bueno, también se sumó el prólogo de Telma, se sumó un prefacio nuestro, se sumó un epílogo. Entonces, todo el libro es... Creo que nuestro objetivo era que sea un aporte a, por un lado, teoría feminista, y por otro lado, que el que lo lea entienda de qué estamos hablando cuando hablamos de abuso sexual. Y que se entienda que por ahí no es un tema que se pueda tratar 5 minutos en el noticiero o en una nota en un diario respetando las 5 W, sino que es un tema que necesita con carácter de urgencia, que se problematice, que se contextualice y que se entienda de dónde viene, en qué situaciones ocurre y que se derriben ciertos mitos y estigmas. Es muy emotiva su escritura. Les invito a los oyentes de Modo Glitter a que compren Efecto Destape. Pueden entrar a la página de Editorial Sudestada para poder conseguirlo. Es muy emotivo el trabajo de leer y de contar los casos. En el libro pone también de manifiesto el crecimiento de esta ola feminista en Argentina, que trajo, entre otras cosas, la fuerza para poder poner en palabras las violencias que de alguna manera son compartidas. No solo contar, hablar sobre los casos para vomitar la realidad que nos hiere, sino también como una respuesta política a tanta injusticia. Las herramientas legales muchas veces no logran dar respuesta, son revictimizantes o son injustamente tortuosas para las mujeres que quieran hacer una denuncia o no. El acto de alzar la voz y hacer públicos esos hechos, acompañados o no de una denuncia penal, responde a lo que una vez nos enseñaron las abuelas, las madres, los hijos de Plaza de Mayo. El escrache es la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la memoria. No olvidamos quiénes son los torturadores, como tampoco olvidamos quiénes son nuestros violadores, quiénes son nuestros abusadores. La memoria es colectiva y la estamos haciendo, gritando y escribiendo entre todos.